Mucho ánimo en el Señor. Busquen mientras tanto su Biblia, o allí le van a poner en la pantalla, ¿cierto? La cita bíblica del libro de Hechos. Estamos un poco resfriados, parece algunos, ¿no? Aleluya. Pero yo ya estoy sano. Eso, ya estoy sano. Yo ya salí ya de la crisis. Tuve unas noches, pero ahí luchando. Y le dije, Señor, dame 2 horitas para predicar nomás. 2 horas con las cuerdas vocales bien y nada más. ¿Ya? Para poder hablar y que no sea un poquito molesto también cuando uno tiene la voz, ¿cierto? Gastada o congestionada. Bien. Lo tiene ya, capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 34 al 43. ¿Ya? Hemos retomado esto, ya, después de hablar un tiempo de una mente que debe tener y debe estar certísimamente aferrada a la fe, ¿cierto? Un conocimiento que viene a través de la Escritura y que ayuda, como dice la palabra de Dios, el oír la palabra nos da fe. Y en eso es maravilloso. Ahora entramos entonces en la etapa y recordemos por favor que el libro de los Hechos, ¿cierto? Son los hechos del Espíritu Santo y los hechos que hace vivir a la iglesia naciente, a la iglesia que está surgiendo en medio de un mundo que no es muy fácil. ¿Ya? Hay un imperio romano que está, ¿cierto?, ávido de conquista, de poder. La vida de los romanos, ¿cierto?, es una vida muy sucia, ¿cierto?, en todo sentido. Ya la traición, el área de la sensualidad, de la sexualidad, todo eso está a flor de piel. Sus vidas son, ¿cierto?, muy caóticas, opresión hacia el pobre, etcétera, etcétera. Es cosa de leer un poco la historia y se va a dar cuenta usted que el periodo en que nace la iglesia parece ser que no es un periodo bueno. ¿Por qué no nace en otro? No, Dios sabe cuándo nace la iglesia. Así como cuando Cristo vino fue el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo indicado por Dios. Ya, los tiempos indicados por Dios son los mejores. No porque todas las cosas resultan, no, porque Dios dice que allí comienza. Y allí veremos la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no sé, en cuanto profundizamos en esto, entonces ya hemos estado hablando de algunas cosas y en este capítulo 10 hay 2 personajes, claro, exceptuando a Jesús y el Espíritu Santo que también salen allí, pero en cuanto a personas, a individuos, sale Cornelio y Pedro, son personas que son claves en esto. Uno que Dios le habla de antemano, estaba en un tiempo de oración de ayuno, ¿cierto? 4 días llevaban eso y cuando Dios le habla que vaya y llame a Pedro, ¿ya? Bueno, Pedro también, ¿cierto?, orando en un momento al mediodía, ¿cierto?, él está orando en la azotea de las casas, que normalmente era un lugar donde se podía ocupar para distintas cosas en la casa del Oriente, ¿ya? Y entonces ahí estaba orando Pedro, tuvo un éxtasis, una expresión, ¿cierto?, sobrenatural, y también entonces Dios le muestra como en un lienzo, le abre una visión, ¿cierto?, y empieza a ver animales de distintas, ¿cierto?, especies, y que no todos, o mejor dicho, todos los que vio parece que eran inmundos, ¿no? Y entonces la voz le dice, mata y come, ¿ya? Y en esa visión entonces él trata de entender y lucha contra eso porque dice, no, yo no voy a comer nada entrado inmundo en mi vida, yo no voy a hacerlo. Por lo tanto, él se niega a hacer eso, ¿ya? Pero bueno, luego entonces va entendiendo y va comprendiendo un poco, ¿no? ¿Cierto? Y así sigue el libro de los Hechos hasta llegar, que mejor dicho, sigue el capítulo, hasta que nos llegamos nosotros a una comprensión de Pedro de que sí tenía que hacerlo, de que sí él entendía que Dios tenía algo que expresarle y para eso iba, ¿ya? Por lo tanto, entonces, estamos en el momento en que ya Pedro está en la casa de Cornelio, ¿ya? Aceptó todo, fue sin replicar, dice, ¿ya? Sin replicar, aceptó lo que Dios le dijo, fue, aunque para él era peligroso, muy peligroso, ¿ya? Porque él era judío, según la ley judía, no se podía, ¿cierto?, relacionar con gente gentil, no podía tener esa relación de amistad, ni menos habitar en una casa o asistir a un lugar, ¿ya? Por lo tanto, entonces, era complicado para él. Lo segundo que le complica a Pedro, que Pedro no sabe por qué va. El Señor le dice que acepte la invitación, ve, anda. Versículo 29, para que lo entienda lo que estoy diciendo, y ahí entramos, ¿ya? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? ¿Ya? ¿Por qué causa me has hecho venir? Y entonces Cornelio le explica que él estando, porque él tampoco sabía. Cornelio tampoco sabía por qué tenía que venir. En claridad, que qué es lo que tenía que decirle Pedro. Lo que sí sabía Cornelio, que Dios
que Dios tenía una palabra a través de Pedro para su vida. Eso es importante, es trascendente, ¿ya? ¿Cierto? Que Dios mueva de forma como Él quiere, bajo su soberanía y voluntad, los hombres, las mujeres de Dios, para decirle a alguien un mensaje, algo de Dios. Y eso es interesante, ¿ya? ¿Cierto? Le dijo todo esto y entonces en el verso 33 le dice lo siguiente Cornelio, ¿ya? Le dice, así que luego, después de toda esta visión, ¿cierto? Envié por ti y tú has hecho bien en venir, le dice a Pedro. Ahora pues, todos nosotros, había una multitud en la casa de Cornelio. Cornelio trajo a sus íntimos, trajo a gente, ¿cierto? Era un centurión, era un hombre, ¿cierto? Con una autoridad social, era reconocido en la sociedad. Aún más, los judíos lo reconocían también, que era piadoso, era justo. La justicia se vivía en él, estaba en él, ¿ya? Entonces Dios estaba interesado también en este hombre por todo lo que hacía, porque esto agradaba a Dios, lo que él hacía, ¿ya? Entonces, vuelvo a leer, y así luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros, ¿cierto? Estamos aquí en presencia ¿de qué? De Dios. ¿Se da cuenta usted que Él no pierde que todo esto es de Dios? ¿Ya? ¿No? Qué lindo que vino el hermano, qué lindo que vino tal o cual, ¿cierto? Con la autoridad, con la investidura espiritual que pueda tener. No, estamos en presencia de Dios. ¿Ya? Que porque Dios me dijo que yo mandara a buscar a este hombre, pero este hombre trae una palabra de Dios. ¿Entiendes? Y eso es importante, que a lo que nosotros tenemos es palabra de Dios. No sé si usted se alegra por eso. Lo que usted tiene dentro de su vida es palabra de Dios. Es palabra que cambia y transforma vidas. Eso es interesante para nosotros. Entonces dice, para oír todo. Y ese todo es todo, hermano. No es lo que me gusta, lo que quiero oír. Porque hay gente que quiere acomodar el evangelio. Hay gente que a veces queremos predicar a Jesucristo, pero para no dañar al otro no le decimos la verdad. No, Jesús no nos rodeó. Y si algunos estaban pensando, dije, ¿en qué caviláis? Porque él sabía que lo que estaban pensando era malo, no era correcto. Cristo nunca le sobó el lomo a alguien, como decimos nosotros, ¿no? Nunca quiso quedar bien con alguien. No, él vino y dijo lo que tenía que decir. Con respeto, sin duda. Pero tenía que decir lo que tenía que decir. Y eso lo hizo, ¿ya? Entonces, para oír todo lo que Dios te ha mandado. No quiero que dejes nada ahí, ¿no? Quiero que saques todo de donde lo traes y lo digas todo, ¿ya? Y lo primero que entiende Pedro y comprende frente a este grupo de personas que estaba allí, que podía ser 100 de personas más o menos, porque era mucha gente, ¿ya? Y entonces, lo que Pedro entiende es lo que Dios hace, no lo que él está dispuesto a hacer por Dios. Ay, Dios, no me dijo amén, ¿ya? ¿Cierto? Lo que Pedro entiende es lo que Dios hace y no lo que él esté dispuesto a hacer por Dios. Porque cuando tú estás, ¿cierto? Estás mirando que Dios es el que lo hace, tú no te pones en que, ay, que yo lo hice porque Dios me dijo. No. Nosotros somos el elemento, como dicen en el lenguaje evangélico pentecostal, somos los instrumentos. Somos un medio, nada más. ¿Cuántos dicen amén? Otros dicen lo siguiente, somos el burrito. Ay, Dios, somos el burrito y el que está arriba es el que lleva toda la gloria. ¿Ya? ¿Cierto? Qué animal para reflejarnos un poco a nosotros, ¿no? Y entonces en ese sentido Pedro entiende es que Dios quiere hacer algo. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él va a mover todo lo que tiene que mover. Bendito sea el Señor. Qué bueno es esto, nuestro Dios, ¿no? Tú puedes decir, si el Dios me quiere decir algo, me lo va a mostrar, ¿ya? A mí. Y alguien Dios va a usar para que me lo diga. Voy a tener seguridad de que Dios está preocupado de mí, ¿ya? Y a veces no hacemos caso, hermano. Porque las cosas no ocurren como queremos que ocurra para en favor de nuestra vida. Entonces creemos que las cosas no van a ocurrir y nos desesperamos y hacemos movimientos de vida que a veces traen consecuencias dolorosas y tristes y que después de alguna manera decimos, Señor, y bueno, ¿y por qué no me dijiste? Y el Señor te dice, ¿y por qué no me preguntaste? ¿Le dice amén? Claro. Entonces Pedro dice, abriendo, entro ahora a los versículos ya, ¿no? ¿Cierto? Entro a los versículos. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, ya dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Imagínense,
Un hombre como Pedro recién se viene a dar cuenta que Dios no hace acepción de personas. ¿Y dónde estaba el Pentateuco? ¿Dónde estaba escrito la palabra del Señor? Parece que nunca leyó Deuteronomio. ¿Sí? Léalo conmigo si quiere, vamos. Que es un versículo que a mí me causó una bendición tremenda. ¿Ya? Capítulo 10 de Deuteronomio. Versículo, usted puede leer varios versículos de acá y usted se va a dar cuenta que parece que fuera el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Cierto? Versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vino. Perdón, pan y vestido. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, hermano, Dios, y usted ve aquí hay otras cosas que dice, ¿cierto? Que hay que circuncidar ¿cierto? El prepucio del corazón, y eso todo lo dice acá. Para mí es pensar, Pedro era un judío, y era judío, y él sabía, y por eso estaba tan asustado. Y él, ¿cómo no pudo entender antes? Sino que ahora viene a decirlo cuando esto ya estaba escrito. Esto me da a decir lo siguiente, muchas veces hay cosas que están escritas, ni tú ni yo las sabemos. Y cuando vienen por primera vez a nuestra vida, decimos, wow, pero ya está escrito. Cuando dicen amén, ya está escrito. Yo creo que no hay novedad de vida en ti que no esté escrito. Que ya está. Es el plan de Dios. Es lo que Dios tiene preparado. Dios no ha cambiado. Aquí en el Nuevo Testamento no es Dios diferente del Antiguo. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, su actitud, su deseo con la gente que no era de su pueblo o el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo. Él no cambió, Él no varió. No podemos decir, Dios, porque falló tu pueblo, tú nos elegiste a nosotros. No. Dios sabía, Dios tenía en su corazón que para Él todos eran importantes. Que Él no hacía excepción de personas. No le importaba lo social, lo económico, la capacidad mental, ¿cierto? Su estatus que pueda tener. Hoy día podríamos decir, ¿cierto? Los títulos que pueda tener, la vida económica que pueda llevar. No, Dios no anda buscando por eso a la gente. Dios busca a la gente porque la gente necesita de Él. Y necesita del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay esa acepción, ¿no? ¿Cierto? Y esto es tremendo porque este sermón en la casa de Cornelio es algo que representa un hito, un comienzo, un punto de quiebre frente a todo lo que estaba sucediendo hasta entonces. Porque Cristo mismo lo dijo, yo no vine a ustedes, los gentiles, yo vine a la casa de Israel. Pero Cristo sabía que Dios había venido a todos, no solamente a Él. A ellos, perdón. ¿Entienden? Y entonces nos hace pensar, ¿no? ¿Cierto? Lo maravilloso que es nuestro Dios. Dios no ha dejado de amarte. Oh, Dios. Dios no ha dejado de amarte. Alégrate, por favor. Parece que tus problemas te suben más que el amor de Dios. A mí el amor de Dios me saca a flote. Wow, me tiene en otro contexto. Digo, Señor, no tengo nada, pero contigo, si estoy bien, todo está bien. Todo está bien. Y lo vivo, lo disfruto, soy feliz. ¿Me entiendes? Tengo paz en mi corazón por esa área de parte del Señor. ¿Ya? Así que, y entonces en esto vamos a comprender lo que Dios quiere hacer. Bien, sigamos, perdón. ¿Ya? Dice entonces que no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Lo mismo que hacía, ¿cierto?, este hombre gentil, ¿ya? Este romano. Lo que hacía entonces era hacer justicia. Temía, reverenciaba, ¿cierto? Tenía un tiempo de adorar a Dios. Le gustaba adorar a Dios. A pesar de que era un hombre de armas, de poder, ¿cierto? Y tenía una influencia sobre la sociedad, él no hacía uso mal de lo que él tenía. Hacía un uso correcto de lo que él tenía, ¿ya? De lo que él poseía. Y entonces en ese sentido él hacía justicia. Le temía a Dios, hacía reverencia, ¿no? Y en eso era justamente, ¿ya? Toda obra que él realizaba, todo lo que él hacía, es algo que traía justicia. Qué hermoso es eso, hermano. Hacer lo que es justo. Hacer lo que es justo. Trae tranquilidad a tu conciencia. Trae tranquilidad a tu vida. Tú haces lo justo.
Este hombre hacía lo justo. Adoraba a Dios, ¿cierto? Tenía reverencia hacia Él. Hacía todo lo que hacía Él, toda obra la hacía en la justicia. Y de esta manera entonces evidenciaba, ¿cierto?, la gracia divina que estaba y que venía a través de la fe. Él creía en Dios. Él agradaba a Dios en esto, ¿ya? Y a veces nosotros los creyentes, los que estamos mucho más dados a tener esta relación, a veces no lo hacemos, ¿ya? Dios siempre ha sido imparcial. Dios no tiene hijos regalones. Que uno se sienta regalón es una cosa de hijo, no una cosa de padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Tu hijo o nuestros hijos nos pueden decir, papá, parece que tú amas más a este por tus acciones, por mis acciones. Pero ¿quién le puede decir a Dios que yo le puedo decir, Dios me ama más a mí que a ti? ¿Puedo decir eso? No, porque no es una realidad. Lo puedo decir, claro, pero no es una realidad. Dios te ama tanto a ti como a mí, a cada uno de nosotros, en forma igual. No hay ninguna, ¿cierto?, relación superior de que uno es mayor, más amado mejor que otro. No, de ninguna manera. Dios en eso es ese Dios justo. En Él hay justicia. ¿Cuántos dicen amén? En Él está esa justicia maravillosa. Por lo tanto, entonces, significa que nosotros podamos mirar esto, verlo bien, ver correctamente. ¿Ya? Entonces viene, recuerden que la pregunta, que es lo que hemos empezado, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿No? ¿Cierto? Entonces estamos viendo la causa y la forma de actuar de Pedro frente a esta multitud y frente a Cornelio como, ¿cierto?, la persona que le dice o le hace la pregunta, ¿no? Entonces Dios dice, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ¿ya?, anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿ya? Este es el mensaje. Aquí está entrando entonces en la postura correcta y adecuada, ¿ya? Recordemos el mensaje de Pedro allí en este mismo libro de los Hechos, en los capítulos anteriores, cuando él predicaba entonces a este Jesús, a este Cristo, el que ustedes crucificaron. Dios le hizo Señor y Dios, ¿ya? Eso es entonces Pedro tiene que decirles a ellos, a lo mejor por la incapacidad de tener el consejo del Señor o por saber más de Dios debido a que son gentiles. Entonces él dice que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, ¿ya? Por eso Pablo luego dice que la palabra vino por causa del pueblo de Israel. Que si hay palabra es por causa de ellos. Dígame en esto, claro. Por eso nosotros oramos para que este pueblo sea bendecido, y eso es correcto, ¿no? Pero nosotros tenemos la palabra por causa de un pueblo. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, no vino a nosotros, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque Dios quería que su hijo Jesús fuese reconocido por el pueblo de Israel. Y recordemos, ¿cierto? El evangelio dice que no tuvieron en cuenta el tiempo de su visitación. No vieron que Jesús vino ese tiempo, no se dieron cuenta. Y los que se dieron cuenta pudieron creer en Él. Aunque algunos fueron de noche, pero tenían cierto deseo de saber si era real. Otros determinaron que sí, que por las obras que Él hacía no era otra cosa, que Dios estaba con Él. ¿Me dice amén? Claro que sí. Entonces le viene y va entonces enseñándole a esta gente, ¿cierto?, cuál era el evangelio de esa paz que venía por medio de Jesucristo. Él no hablaba una paz, ¿cierto?, de gobierno, de dejar de luchar contra los imperios. No hablaba de esa paz. Él hablaba de la paz que Pablo después nos ratifica en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1, ¿no? Donde dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz. Justificados por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Me dice amén, tenemos paz con Dios, porque nosotros, tú y yo, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y su ira estaba sobre nosotros. Me gustó eso que dijo Daniel en la mañana. ¿Ya? ¿Cierto? Jesús opacó la ira de Dios. Oh, Dios. Eso fue maravilloso. Me gustó eso. Solo Jesús pudo opacar la ira de Dios. ¿Ya? Y no se airó de ti ni de mí, porque ya estamos con Cristo el Señor. Ay, Dios, dale un aplauso a Cristo el Señor. Eso es maravilloso. En su nombre, en su nombre. Es en su nombre, hermano. Aleluya, gracias. Y entonces
dice que este es el Señor de todos. El Señor lo pone ahora en un estado de amo, de curios, ¿cierto? De aquel que es soberano sobre todo. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, vosotros, los que estáis aquí, sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después en el bautismo que predicó Juan. Ya muchos de los que estaban allí ya eran, ¿cierto?, conocedores de la vida de Jesús, del paso de Jesús, de lo que Jesús había vivido en esa tierra. ¿Ya? Como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando dicen amén. Claro, el Señor un día, nuestro Cristo llegó un día, ¿no? ¿Cierto? A la sinagoga, llegó allí y entonces se le dio a leer el libro de Isaías. Ustedes se recuerdan de ese pasaje, ¿no? Lucas capítulo 4, si usted quiere buscarlo conmigo. Versículo 17. Y leemos algunos allí hasta el 19, ¿ya? ¿Cierto? Tiene toda una relación a esto. Y le dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras de Jesús, ¿ya? ¿Cierto? Leyendo este escrito. Por cuanto me ha ungido, ¿ya? Para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Ya? Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. Oh Dios, qué maravilloso es eso. Jesús tiene un trabajo específico, ¿ya? ¿Cierto? Una labor que hacer, ¿cierto? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando llega la salvación a una casa, llega el tiempo agradable del Señor. ¿Cierto? Cuando llega Cristo a la vida de alguien, llega el tiempo agradable del Señor. Viene la paz de Dios sobre nuestra vida. Estamos bien con Él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, esto era lo que había sucedido con Jesús, ¿cierto? El Señor de todo. Por lo tanto, entonces, Pedro les habla, ¿ya? Que Dios había ungido con el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, note por favor, la presencia del Espíritu Santo es notoria en Jesús, ¿cierto? Por causa de los milagros. Donde hay milagro está el Espíritu Santo. Donde hay milagros, donde hay demostración de poder, está el Espíritu Santo. Pablo dijo, yo no vine simplemente con palabras humanas, vine con demostración de que el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es lo que quiso decir, ¿ya? Y eso era algo irrefutable, ¿cierto? El milagro tú no lo puedes dar a entender por qué sucedió, para qué. No. Tú simplemente dices, ocurrió, fue hecho, ¿quién lo hizo? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Entonces dice que el ungimiento, ¿cierto?, con el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús de Nazaret fue, ¿cierto?, obtuvo o mantuvo una causa específica, ¿cierto?, libertando, trayendo el bien al hombre, liberando, ¿cierto?, al cautivo, sanando al oprimido. Y eso es lo que hace el Evangelio de Cristo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están ungidos por el Espíritu Santo de Dios? Desde el día que creímos, la unción viene sobre nuestra vida. Y recibimos esto en la medida que lo buscamos. Por eso Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Sí, hermano, no crea que simplemente hay que abrir la boca. Muchas veces uno la abre inocentemente y uno empieza a decirle a la gente, pero si hay unción sobre nuestra vida, la palabra que saldrá de nuestra boca será palabra de poder. Palabra que hace cambio y que transforma las vidas de los demás. No eres tú ni yo, sino que es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo en medio nuestro. ¿Me dice amén? Entonces, recordarle esto y anunciando entonces todo esto. Que este evangelio es el evangelio que necesitaban ellos, ¿cierto? La palabra que necesitaban. Y como Dios, ungió a Jesucristo de Nazaret. Verso 39 dice, y nosotros somos testigos. Esto es una cosa, creo que este es el punto clave de por qué tenía que ir Pedro. Pedro tenía que ir, ¿cierto?, a ver a Cornelio.
Porque Pedro fue testigo. Usted sabe que le apareció a ellos primero. ¿A quién? A sus discípulos. Ahora, ¿por qué no se le apareció a la gente en multitud cuando Cristo podía haberlo hecho? ¿Por qué no le apareció en un momento dado en una masa grande? ¿Cuántos hubiesen cuestionado eso? ¿Cuánta gente hubiese quedado, cierto, simplemente con alguna luz de que eso podía haber sido un fantasma o cualquier otra cosa? Pero tuvo que dar evidencias claras de que él no era un fantasma, de que él en un momento comió, de que estuvo con ellos. ¿Se acuerdan? Los caminantes de Emaús, él comió. Ya Cristo había resucitado. Ellos venían con tristeza de Jerusalén porque había muerto Jesucristo. Pero Jesucristo comió con ellos. ¿Ya? Estuvo con sus discípulos. ¿Cierto? Uno que no estuvo, le apareció nuevamente y le dijo, bueno, tráeme tu mano. ¿Querías ver mis llagas? Ahí están. Tu dedo, aquí está, mi costado. Dijo, ay de mí que soy, ¿cierto?, un pecador, incrédulo, que no podía creer. Bueno, evidencias. Fue evidente que Cristo resucitó. ¿Me dice amén? Entonces, por eso Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, ¿cierto? A quien mataron colgándolo en el madero. Nosotros somos testigos de la vida de Jesús, de todo lo que vivió, ¿cierto? De su muerte, de su resurrección, de todo lo que él vivió, de lo que hizo. Ya estuvimos con él, ¿cierto? Pedro recordaría seguramente en ese momento cuando le estaba diciendo eso, sí, yo caminé hasta en el agua. Oh, Dios. Sí. ¿Sabe qué? Lo primero que me pasó con Jesús fue que él me dijo, tira la red. Y yo había pescado toda la noche. Y yo, siendo un experto en pesca, simplemente le obedecí. ¿Y saben qué es lo que ocurrió? El milagro. Habían tantos peces que tuve que llamar a otros para que nos ayudaran. Yo me imagino que cada uno cuando habla de Cristo se recuerda lo que Cristo hizo en uno. Oh, la misericordia de Dios en uno. ¿De dónde nos sacó? ¿Quiénes éramos? No es tanto para contarlo, sino para que uno recapacite cuán bueno ha sido el Señor con uno. Y cuán generoso tiene que ser con otros a través de la palabra de Dios. De decirle a los demás lo que necesitan. Ser feliz no es tenerlo todo. Estar bien no es tenerlo todo. Es tenerlo a Él. Y si con Él estás completo. No te falta nada, dice. Si no estás casado o casada, lo demás viene por añadidura. Tu economía, tus hijos, tu casa es una añadidura. Cuando a ti te interesa primero el reino de Dios y su justicia. No busques porque te quieres buscar. No llames porque quieres llamar, sino que háblale a Dios lo que Él quiere para tu vida. Ahí dice amén. Esto es interesante en cuanto a Dios, lo que Él nos señala. Ellos eran testigos de esto. Así que a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Usted sabe también que le apareció como a 500, ¿no? Dice Pablo, después nos enseña que como a 500 personas en total. ¿Ya? Aún más cuando el día que Él resucitó también algunos resucitaron. Que había mucha evidencia irrefutable que Cristo había resucitado. ¿Ya? Por eso se manifestó. Por eso Pedro pudo predicar de la forma como predicaba. Podía hablar de la forma que hablaba. Yo nunca he visto a Jesús resucitado, pero que lo creo, lo creo. Y creo más en esa palabra que Él mismo dijo. No que dijeron los apóstoles, no que dijo alguna otra persona, no que alguien comentó lo que dijo Jesús, sino que Jesús mismo lo dijo. ¿Cierto? Los que creen en mí, aunque nunca me hayan visto, van a ser bienaventurados. Yo soy un bienaventurado, no sé usted, pero soy una persona bienaventurada por creer en Jesucristo, aunque mis ojos no lo hayan visto. Pero un día le veré, tal cual Él es. Tal cual Él es, lo veré. A ese Jesucristo, en su nombre soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que por lo tanto, entonces, lo que abarca, lo que Pedro tenía que decir era tremenda, era interesante para ellos. Ellos tenían a lo mejor conocimiento auditivo, habían escuchado hablar de alguien, de un tal Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Cierto? O de alguien por allí como que había muerto. Otros conocerían, ¿cierto?, la historia cuando lo pusieron delante de Barrabás y Jesús frente a Pilato, y entonces todos esos eventos que quedaron marcados en la historia también. La gente podía recordarlos o sabría de ellos, pero esto era más profundo. Esto era de verdad lo que había ocurrido con Jesús. ¿Ya?
versículo 41, dice, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, ¿cierto? Que comíamos y bebíamos con Él, después que resucitó de los muertos, ¿ya? Después que resucitó de los muertos. Ya, gente específica. ¿Ah? Dice la Escritura que Dios ama a todo el pueblo, a todo el mundo, ¿cierto? Sí, pero no todos llegan al arrepentimiento. No todos llegan a ser testigos de lo que Cristo vivió. No todos llegamos a ser testigos de lo que Cristo hace. Ahora, nuestra tarea no es saber quién es o quién no es. Nuestra tarea es hablarle a los demás que Cristo es lo que necesitan. Que Cristo es la necesidad para ellos. Lo otro se encarga Dios. Dios es juez justo. Dios es juez justo cuando dicen amén. Por eso elige a algunos y a lo mejor y aparentemente parece que desecha a otros. No desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Dios demostró el amor a todos por igual. Lo que pasa es que hay hombres que no están condicionados a creer en lo que Cristo hizo. Pero hay otros que sí, a pesar de nuestra vida, a pesar de lo que somos, a pesar de dónde venimos, cuáles son nuestros genes, nuestro origen, ¿cierto? Humanamente hablando, aún así hemos creído en este Cristo maravilloso. Y eso entonces nos ayuda, ¿ya? Por eso hay gente específica. Siéntase bendecido. Tú eres un especial. Tú eres específico. Oh Dios. Dice, yo nunca he visto a Jesús resucitado, pero sí crees en la resurrección de Jesucristo. Ay Dios, claro que lo crees. Entonces eres especial. ¿Ya? Dios te lo dio a ti. Dios te entregó a ti. Esa fe no va a cambiar. La gente puede decir cualquier cosa. Si no, nuestro país puede levantar leyes de cualquier tipo, pero no va a cambiar tu convicción, tu fe en Jesucristo el Señor. Si no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el país, la sociedad, ¿cierto? Con su mente, ¿cierto? Carcomida por el pecado y la maldad, diga en contra de Dios, en contra de Jesús. Algunos quieren borrar. El otro día decía una persona que sufrió, ¿cierto? Algo atroz, ¿cierto? Fue violentado por un hombre allí, por una persona muy reconocida por la educación. Y el hombre decía, bueno, yo no lo puedo perdonar. Y si Dios existiera, bueno, que lo perdone Él. Así se mira a Dios. Como que si hay, bueno. Y si no hay, bueno también. Pero para ti no es así. Para ti Dios es sí o sí. Para ti Cristo es sí o sí. Es tu Salvador, es tu Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que tú no vas a dudar del Espíritu Santo que está dentro de ti, que te ha convencido, que te ha llevado de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cuando dicen amén, y que este nombre te ha hecho salvo, porque un día proclamaste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, tú dices, sí, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Lo demás, hermano, como digo yo, palidece, deja de importancia cuando tú pones a este nombre, que es sobre todo nombre, en primer lugar. ¿Me dice amén? Bien, ya estamos entrando, ¿cierto? Me quedan 10 minutos. Estoy bien en la hora, muy bien. Me estoy premiando. Ya. Algunos se dan cuenta por qué, porque soy muy larguero, entonces, ya. ¿Cierto? Y entonces nos mandó, diga, nos mandó. Sí, ahora, si quiere apropiarlo, diga, me mandó. Claro, no cambia el versículo. No, lo apropia. ¿Cierto? La Biblia dice nos mandó porque no habla a todos. Pero usted dice me mandó. ¿Y qué dice que lo mandó? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ya? Juez de vivos y de muertos. ¿Ya? ¿Cierto? Aunque Jesús no vino a condenar a nadie, sino que a salvar al mundo. ¿Me dice amén? Jesús deja una anotación, ¿ya? No al pie de la página ni al lado, no, deja la anotación clara. Dice, yo no vine a juzgar ni a condenar a nadie, ¿ya? Pero el que no cree por la palabra lo condena y lo juzga. El que no ha creído es condenado. ¿Me dice amén? Pero el que ha creído es justificado, es bendecido,
es acá, ¿me entiendes? Este juez justo es de todos nosotros, de todos. Aquí no simplemente se refiere a los espirituales o no espirituales, o vivos y muertos. No, se refiere a todo el ser humano que está. Él es juez de todos. Por eso lo que nos va a juzgar a nosotros es lo que hemos creído. ¿Me entiendes? Delante de Dios lo que vale es que tú tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Como bien dice Pablo, ¿cierto? Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, Jesucristo, hombre. Y eso entonces te media, te sustenta. Bien dije el verso ya de Romanos, ¿cierto? En que te justifica. ¿Cierto? Y entonces en ese sentido esa justificación te lleva a una santificación permanente, diaria, y que vas aumentando y sintiendo más de que verdad lo que tú crees es cierto. Sin duda que es cierto. ¿Ya? Uno no puede explicar cómo el hombre puede dejar de creer, ¿cierto?, que Dios hizo el mundo. Para la gente, el mundo fue o tiene una edad, no sé de cuántos miles de años, ¿ya? Y que brotó de algo, no sé, casuístico, así más o menos. Pero tú y yo no. Decimos, no fue así. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. Punto. Se acabó. El 7º día descansó. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi principio. Ese es mi origen. El hombre que no sabe dónde viene. Por eso el hombre está todavía ávido de saber de dónde viene. ¿Y sabe por qué? Porque mientras el hombre no sabe de dónde viene, no tiene identidad. No puede lograr identidad. Pero yo tengo identidad. Yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios. No sé tú, pero yo soy un hijo de Dios. Y eso me gozo. Me alegro. Tengo la identidad de mi Padre. ¿Ya? Y eso es distinto. Entonces, logro entender, ¿cierto?, que mi predicación o lo que yo tengo que señalarle a la gente, que en el nombre de Jesús, ¿cierto?, las cosas cambian, son trascendentes, son diferentes, y que Él siendo juez, un juez justo, por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Usted no se venga, ni yo me vengo, sino que Jesús va a hacer las cosas correctas, que Dios va a traer justicia en su debido tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que se ríe y se burla de Él, justo pago tendrá. Si no hay que defender a Dios, Dios es suficientemente grande para defenderse solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no peleo por Dios, sino que lucho por mi fe. Le creo a Dios. Le creo a Dios. Y si alguien me viene a preguntar, le digo, yo creo en Dios. Ah, tú eres uno de esos fanáticos. Yo soy uno de esos fanáticos. Ah, tú eres esos que le lavaron la mente. Sí, no solamente la mente, el corazón también. Todo mi ser está limpio. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Porque aquí todos tienen derecho y parece que nosotros no tenemos derecho de creer en Dios. No voy a sacar una ley para que la gente crea en Dios, porque Dios no me dice eso. Él es suficientemente capaz para poner en el corazón de cada persona que Él existe. Así lo ha hecho con nosotros, lo hará con otros también. Lo importante es que nos mandó a predicar. Nos mandó a predicar. ¿Cuánto dicen amén? A anunciar, a declarar, a proclamar. ¿Cierto? ¿Qué significa la palabra predicación? Al pueblo, a la gente, a lo que necesitan. ¿De quién es este Dios? ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Jesús? Esto es lo que, según decía, ¿cierto?, el verso 36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es interesante. Y voy terminando. Súbalo, chicos, de la música. ¿De quién este? De Jesús, el Cristo. De este dan testimonio, ¿quién es? Todos los profetas. Por eso la Escritura se basa, ¿cierto?, en los profetas. ¿Ya? Se basa en eso. Es parte de la base del Evangelio, de la predicación del Evangelio. En los apóstoles y en los profetas. Porque ellos habían hablado antes. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. ¿Por qué? Por su nombre. Perdón de pecado por su nombre. Por eso el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el que confiesa a Jesús, el que dice quién es Cristo, quién es el Señor. ¿Ya? Es cierto esto. ¿Ya? Si el profeta Isaías lo vio 700 años antes que ocurriera el momento, ¿cierto?, de su crucifixión, y que lo hizo de una manera, ¿cierto?,
maravillosa, hablando de que este era un hombre, ¿cierto? Un varón de dolores, experimentado en quebranto, que él no abrió su boca, cayó, enmudeció, para darnos a nosotros, ¿cierto? Para darnos a nosotros lo mejor, la salvación, ¿ya? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ya? Subirá cual renuevo, dice, delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué le parece a usted? Este es el Jesús, ¿ya? Este es el Señor, ¿ya? Sí, y en esto entonces estamos claritos y reconocemos que Él es nuestro Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y a Él alabamos. Y para terminar, el último versículo que quiero tomar y que quiero recordarles una vez más, es un pasaje que debe traer y que ojalá lo aprendamos de memoria, para que en esos momentos de angustia, de dolor, tú recuerdes lo que Cristo hizo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire el amor de Él. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién daría todo lo que tiene para que otro se sienta mejor que Él? En nuestra condición humana creo que nadie, pero Cristo lo hizo. Estando en la condición de hombre, entonces dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál es la forma de exaltar hasta lo sumo Dios? A Jesucristo, poniéndolo a su lado. Pero dice la Escritura, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ese es el nombre, es el Señor, para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Se da cuenta usted que usted tiene más de lo que a lo mejor merece o merezco? Tenemos más de lo que merecemos. Somos gente realmente bendecida. No porque tenga cosas en esta tierra que traen tranquilidad para vivir y para mañana levantarme con esperanza de que tengo para el gasto necesario. Si no fuese así, si no hubiese mañana algo para comer, tengo mi Cristo y con Él lo tengo todo. Y aunque dejarse la existencia de esta vida, ay Dios, simplemente lo veré a Él. Un día lo veré a Él. Esto es lo que me place o complace la vida de un hijo de Dios. Por eso le voy a decir a la gente cuán grande es el amor de Dios en Cristo Jesús. Que ellos o ellas pueden ser salvos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie, iglesia, dale un lindo aplauso a Cristo el Señor. Siéntete bendecido, bendecida, animado, animada a predicar de Él, a hablar de Él, igual que Pedro, a ir al lugar donde Dios te lleve para hablarle a otros de lo grande que es tu Cristo, de lo maravilloso que es Jesús, el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, gracias Jesús.
somos hechos tuyos, Señor. Hablemos de aquel que es sobre todo nombre. Oh Jesús, oh Cristo maravilloso. Señor, gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu Santo, que me hace confesar, que me enseña de Jesucristo, que abre la palabra para ver a Jesús. Permanentemente a la confesión de Jesús. Por eso estamos de alguna manera determinados a en cada culto preguntar si hay alguien que no ha confesado a Jesús, porque la vida con Cristo empieza allí en la confesión. No empieza simplemente en que venir a congregarse es suficiente. No, el confesar a Jesús, el creer en su nombre, es lo que necesitamos todos nosotros. Cuando pecas, no ensucias tu nombre. Cuando pecamos, no ensuciamos nuestro nombre, ensuciamos el nombre de Jesús. Porque decimos, somos hijos de Él. Y como que deshonramos a nuestro Padre en lo genético, cuando mal hacemos, cuando cometemos algún delito. Es lo mismo en Cristo. Muchos nos damos libertad para hacer las cosas malas, pero ¿qué ensucias? ¿Qué es lo que haces con el nombre que es sobre todo nombre? Ese es el peligro que cada uno corre, desconsiderando. Y luego no podemos tener lo que Cristo nos quiere dar. Así que es el cuidado para todos, para aquellos que no tienen a ese nombre como
como su Señor y Salvador, y para aquellos que lo tenemos como Señor y Salvador. ¿Vieran esta noche a alguien que nunca ha confesado a Jesús? Levánteme la mano y oraremos por ti y determinaremos en el Señor que tú seas un hijo del Señor. Porque creemos que no hay cosa más importante y trascendente en la vida de un hombre, de una mujer, que no sea tener a Cristo en su vida. Por segunda vez pregunto, ¿hay alguien aquí? Si no hay nadie, está bien, debo entender que todos los que estamos aquí tenemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y en eso, que el Señor sea bendecido. Y que nosotros tengamos la gratitud de cada vez que nos congregamos a cantar con todo nuestro ser, porque soy un hijo de aquel que Dios nos dio para ser salvo por su sangre bendita y haber muerto y resucitado al tercer día. Ese es mi Cristo. Ese es mi Señor. No sé si tú también lo puedes decir. Ese es mi Cristo, es mi Señor, es mi Salvador. Levanta tus manos al cielo. Alábale una vez más. Cristo. Es Él. Milagro. Sí, Señor. Oh, Cristo maravilloso. Oh, Dios, sí, Señor. El principio de una vida, Dios. El principio de la vida en ti está reconocerte, saber quién eres, asumirte como el dueño, amo y Señor de nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Vamos. Milagro. Agradecemos tu bondad y tu misericordia, Dios. Gracias por hacernos tanto bien a nuestras vidas. Perdona si en algo te hemos fallado, Jesús. Que no sea yo tu causa que te vea mal, Señor. Seamos nosotros los que causemos mal a tu nombre, sino que tu nombre sea reconocido por otros por causa de nosotros. Porque nuestro testimonio es fiel y es verdadero, es genuino. Señor, perdónanos, limpia nuestras vidas para predicar de tu palabra, para hablar de ti, Jesús, que es el mensaje que la gente necesita, que las personas necesitan, que todo hombre y mujer necesita en este país. Amigos, familiares, conocidos, desconocidos, todos necesitan de ti, Jesús. Y en esta hora, Dios mío, que tu nombre sea levantado en alto. Un nombre extraordinario, un nombre sin igual. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Al retirarnos a casa, Dios, llévanos en este pensamiento. ¿Qué de bien hemos hecho para que tu nombre siga siendo honrado y glorificado? ¿Cuál ha sido la conducta de mi vida, Dios, para que tú, Señor, sigas siendo glorificado? Padre, mi hermano y mi hermana y todos como hijos tuyos necesitamos de ti para conducirnos en esta vida con un testimonio adecuado, correcto, para que otros se acerquen a ti. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Al descanso de la noche te espera, pero que de verdad tenga paz con Dios para descansar así en los brazos de Él siempre. Padre, gracias, bendecimos tu nombre.
Y Señor, mañana, si ese nuevo día nos da, si nos permite abrir nuestros ojos, sea para glorificar tu nombre, Dios. Sea para que tu nombre sea exaltado, Dios, y sea por alto, Dios mío. Y que si alguien le pueda hablar, Señor, de mi lengua, de mi boca, salga palabra llena del Espíritu de Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano y hermana, porque ese nombre es sobre todo nombre, el nombre de Cristo el Señor. Dale un lindo aplauso a Jesús. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Dios. Para Él toda la gloria, para Él toda la honra y la alabanza. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Despide de tu hermano, de tu hermana. Salúdale allí. Gracias. Gracias, Jesús. Que el Señor sea contigo. Eso es. Te esperamos durante la